Your love is rated X. That means you're extra, extraordinary. Bueno, muy buenos días, tardes, noches, a la hora que nos estén escuchando y sea lo que sea que estén haciendo con este capítulo del podcast. Es un placer gigante y un honor gigante para mí poder estar acá con ustedes hoy. El día de hoy me encuentro con el diputado Andrés Ariel Robles Barrantes del partido Frente Amplio. Estamos desde el despacho del diputado acá en la Asamblea Legislativa. Y como ya les dije, es un placer infinito para mí poder estar acá en este capítulo del podcast que es sumamente importante y el cual veníamos preparando desde hace muchísimo para poder estar acá. ¿Cómo estás, Ariel? No, pues súper contento de que estén por acá visitándonos en este despacho y este edificio que es un poco frío, pero siempre que compartimos con gente joven, por lo menos uno se llena de energía y no, es salirnos un poco de la cotidianidad, ¿sí? Hoy la asamblea no tenía horario formal, digamos, se había suspendido la sesión del plenario, entonces sacar el rato para hoy conversar me parece una oportunidad excepcional. Entonces extender el saludo a todos y todas y agradecer este espacio porque creo que es muy oportuno que surjan espacios alternativos de comunicación donde podamos conversar de formas diferentes, ¿verdad? Hablar de formas diferentes, hacer comunicación de otros sentidos. Exactamente. Y bueno, para mí eso es súper tuanis y yo me apunto siempre a ese tipo de cosas. Aparte sigo podcasts, digamos, entonces me cuadra mucho escucharlos y darle seguimiento. Me parece una forma de comunicación muy diferente. Qué dicha, qué dicha. Y ojalá que el espacio se preste para poder comunicarnos de la mejor manera. Así que, bueno, sin antes que decir absolutamente nada más, entonces hablemos. Andrés Ariel Robles Barrantes, oriundo de Pérez Celedón. Sí, Pérez es mi tierra. PZ. Sí. Ustedes son de Guanacaste, ¿cierto? De Guanacaste, exactamente. Bueno, yo soy de Fortuna de Agaces y él sí es de acá de Tres Ríos. Sí, bueno, yo soy del otro lado del país, sí, que soy de Pérez. Ahí nací en el 91, entonces tengo 31 años. Ojalá no cumpliera más, pero bueno, la vida es así, se cumplen años, ¿qué vamos a hacer? Un diputado muy joven, Ariel. Sí, bueno, yo siempre por sí me han definido como una persona joven, pero como que viejo en sus formas de pensar, ¿verdad? No en el sentido conservador, sino en el sentido como que siempre he sido como muy responsable con mis cosas, ¿verdad? Entonces, con mi forma de abordar la vida o con mi forma de entender la vida también. Y eso como que define mi personalidad, ¿verdad? Pero sí, yo creo que relativamente joven en este espacio político que la mayoría de personas son de mayor edad. Sí, claro. Son gente que tienen unos que rondan los 50, 60, la mayoría de diputados y diputadas, y la fracción del Frente Amplio pues, es la más joven, un promedio de edad de 32 años más o menos, y eso hace que exista como siempre un rol de la persona joven en un espacio, ¿verdad? Entonces, sí hay como una tensión, yo creo que diferenciada con la gente joven, especialmente si usted es joven y especialmente si es una persona joven y es mujer, ¿verdad? Ahí sí claro. También todavía carga con otro tipo de estigmas que yo no, pero sí, relativamente joven, digamos. Por lo menos en espíritu espero ser joven por siempre. Y hablando de ese mismo espíritu joven, ¿cómo fue tu infancia en Pérez Celedón? Fue muy tranquila. Yo estudié en una escuela que se llama Escuela Laboratorio. Es un modelo de educación que se ha perdido, ¿verdad? Desafortunadamente, pero era un modelo de educación pública diferenciado, ¿verdad? Con respecto a otras escuelas educativas, también centros públicos de educación primaria. Era una escuela que, por ejemplo, tenía una jornada en la que usted iba todos los días a clases de 7 de la mañana a 12 mediodía normal, pero a partir de las 3 de la tarde usted se integraba como a clubes talleres donde se desarrollaban otras formas, ¿verdad? de aprendizaje, como en el arte, como en el deporte, como en los bailes populares, como en el teatro. Entonces yo estuve en esa escuela mayoritariamente, ahí fue que terminé pues como el 6º año de la escuela. Y siempre estuve ahí y me apuntaba más, por ejemplo, por el teatro, ¿verdad? Que era como lo que siempre participaba en las cosas que tenían que ver con teatro y en el club de teatro, ¿verdad? Entonces sí creo como que la escuela lo define a uno muchísimo
tiene una incidencia muy importante. Creo mucho en la educación primaria. Ahora la entiendo más como una persona que se formó en docencia, en educación, pero es fundamental, digamos que marca la vida, creería yo, incluso más que otras etapas de los procesos formativos, la educación primaria. Si usted tiene una educación primaria, puede incidir directamente, creo que hasta en formas de su personalidad, que son importantes, confianzas que hay que construirse, que son muy importantes y que yo hoy, por ejemplo, de aquellos años, y que ya han pasado tamaño un poco de tiempo, creo que aquella oportunidad en la escuela y en romper con ciertos paradigmas ha incidido en mi forma de comportarme hoy, o en la forma que yo abordo un espacio hoy, ¿verdad? Que la gente dice, no le da vergüenza o no le da pena o no siente nervios tener que hablar en público. Todo el mundo lo siente, pero no deja de ser un nervio diferente que el que viví en la escuela cuando tenía que hacer una obra de teatro, ¿verdad? Y justamente, bueno, estudiaste en el Liceo Aeropuerto Jerusalén también. Estudié en el Colegio Liceo Aeropuerto Jerusalén. Estudié en 2 colegios. Estuve en el Colegio Calderón Guardia, que es como en el casco central de Pérez, más o menos como en la zona central. San Isidro está ubicado ahí, en el casco central, y ahí está el Calderón Guardia, que es como una unidad pedagógica, entonces usted va hasta 9º, también público. Pero en ese tiempo se abrió un colegio, ¿verdad? Por ahí cerquita de mi casa, que se llama el Liceo Aeropuerto Jerusalén. Era un colegio que estaba como nuevo, ¿verdad? Y entonces yo fui a ese colegio, me pasaron mis papás para que me portara mejor, porque me portaba muy bien. Y entonces, no mal académicamente, sino que andaba ahí vacilando y todo eso, como todo colegial. Y entonces fui a este colegio, al Aeropuerto de Jerusalén, que era un colegio que estaba en construcción. O sea, se estaba construyendo, todavía no tenía infraestructura. Entonces recibíamos clases en un salón comunal, ¿verdad? De la comunidad de Las Ranas, la comunidad como popularmente conocida como Las Ranas. Entonces, era no sé cómo decirles, una tureca, un armatoste, que lo íbamos construyendo los mismos estudiantes, éramos casi ingenieros. Había que ir a traer bambú y latas, y los que estábamos un poco más grandes, yo fui de la primera o segunda generación que salió de ese colegio, y entonces nosotros íbamos a traer bambú y todo para construir un aula, para recibir clases. Pero bueno, era un vacilón en el sentido de que cuando hacía mucho calor, como hace mucho calor en Guanacaste y también en Pérez hace muchísimo calor para el verano, entonces no se podía recibir clases en el aula porque era un horno, un sauna demasiado caliente, y cuando llovía se inundaba, entonces tampoco se podía recibir, o lo inundábamos, ¿verdad? Porque también cuando no queríamos recibir clases íbamos y hacíamos unos caminitos de agua para que el agua se metiera. Pero ahí también como que entendí un poco las dificultades, ¿verdad? Exacto. Peleábamos mucho por la construcción del colegio. Nosotros y nosotras participábamos en movimientos en defensa y la construcción del cole. Justamente sobre eso quería conversar, digamos. ¿Crees que en esa etapa, digamos, de secundaria o de primaria, digamos, que esa etapa, digamos, pasar de la niñez a la adolescencia y conforme se va construyendo ese criterio propio, tal vez, ¿crees vos que funcionó para fundamentar lo que más tarde sería Ariel Robles como activista social de Pérez Celedón? Sí, mucho. Hay una influencia importante también de mi familia, ¿verdad? No en el sentido político, pero sí en el sentido crítico, ¿verdad? Y sí en el sentido también de ciertas libertades para pensar de una forma diferente, ¿verdad? Porque en mi casa, bueno, mi papá siempre ha dicho que ellos nos educaron como enseñándonos el mundo, ¿verdad? Pero que nosotros decidíamos como hijos, somos 3 hermanos, cómo queremos vivir ese mundo, ¿verdad? Y entonces mi papá, por ejemplo, es una persona que es muy creyente, de raíces evangélicas, muy creyente en Dios, y entonces él nunca nos ha impuesto, digamos, ustedes tienen que creer de esta forma en que nosotros tenemos que creer, porque él más bien dice que uno es el que decide en su rumbo y en su vida cómo quiere vivir. Lo que él nos ha enseñado es, y mi mamá, es cómo vivir tratando bien a otras personas, tratándolas con respeto, tratándolas con amor, no preguntándole usted qué piensa, qué cree, cómo es, de qué color es. Más en valores que en ideologías. Más que en valores que en un tema de ideologías o morales, o moralidad, ¿verdad? Tal vez, o religiosidad, que en otra cosa. Y entonces también en mi casa yo creo que hubo un caldo de cultivo para que uno pueda desarrollar sus formas de pensar.
desde que estaba muy carajillo, ¿verdad? Yo soy hijo de una maestra, entonces desde que estaba muy, muy chiquillo, las maestras cuando iban a los movimientos sociales, era una práctica común que, porque la maestra, dice, había una huelga, entonces no podían, se suspendían las clases, entonces los hijos de las maestras tampoco tenían, digamos, clases. Entonces las maestras tenían que ver cómo resolvían con el chiquito, la chiquita, para poder participar en el movimiento sindical o lo que fuese. Mi mamá siempre fue docente de primaria andina, ¿verdad? Del sindicato de la Ande, y entonces ella no dirigente, bueno, era de seccional como de base, pero nunca dirigente nacional ni nada de eso. Entonces ella me llevaba, ¿verdad?, a los movimientos, carajillo. Y entonces recuerdo, por ejemplo, el combo de Lice, que en Pérez Celedón fue un movimiento muy fuerte, a nivel cantonal. Y entonces mi mamá, que participó en toda la huelga del combo de Lice, me llevaba a mí pequeño, ¿verdad? Y entonces me recuerdo, por ejemplo, que a don José Merino, que iba mucho allá siendo diputado en aquel momento, don José Merino, mi mamá decía, ve, ese es el diputado del pueblo. Entonces esas cosas como que a mí, ¿verdad?, me quedaban grabadas como un diputado del pueblo, y entonces los otros diputados, ¿de qué son? No son, ¿verdad? Y entonces, y recuerdo también mucho a Eva Carazo, ¿verdad?, que era la presidenta de la FEUR en ese momento. Y me sorprendía mucho que una chavala joven, ¿verdad?, saliera en la tele, ¿verdad? Yo decía, qué raro, ¿verdad?, una muchacha joven en la tele, hablando de cosas como de grande, como ¿verdad?, de política. Sí, de política. Y entonces así fue, y yo creo que eso incide un poco, ¿verdad? Siempre supe que había quienes oprimen, ¿verdad?, y quienes son oprimidos. O sea, sí, siempre lo entendí, que había gente que luchaba por sus derechos, pero cuando alguien lucha por sus derechos es porque hay otras, se los está quitando. Entonces, siempre lo entendí desde ahí, y yo creo que eso marca mucho mi vida, en definitiva, de por qué participar o no participar en cosas de activismo, ¿verdad? Claro, y es curioso, Ariel, porque, bueno, por ejemplo, yo también soy hijo de una educadora. Ajá, qué bueno. Y siempre, o sea, también absina, andina, ¿verdad? Y siempre notaba uno cómo en los congresos, por ejemplo, que nosotros a veces íbamos, era siempre así de lucha y de qué es lo que nos está haciendo el gobierno y que nos están atacando. Y ese espíritu, digamos, tal vez un tanto más revolucionario, si se le puede llamar así, de eso mismo, que al final de cuentas siempre es como cualquiera que se siente oprimido trata de buscar sus derechos por medio de algún tipo de revolución, digamos, o de alzar la mano cuando se le está oprimiendo, al menos. Y yo creo que precisamente eso es parte de lo que marca al Frente Amplio, lo que busca hacer el Frente Amplio, o lo que ha buscado hacer el Frente Amplio, digamos, a través de los años. Sin embargo, quisiera que conversáramos un poco más también, antes de hablar sobre la pretensión del Frente Amplio para con Costa Rica, sobre su labor también como educador, porque usted es bachiller de enseñanza del inglés de la Universidad Nacional, tiene una maestría en enseñanza en liderazgo también, si no me equivoco, y aquí tenía apuntado sobre también una maestría en aprendizaje del inglés, sí, que siempre es, que si las resumimos todas es en la enseñanza de las demás personas. Entonces, ¿cómo atribuís vos también esa mezcla entre tu espíritu político y de activista social con esa parte de ser educador? Sí, bueno, siempre fui, obviamente que es muy, muy particular, quienes somos de familias de gente docente, tiende como que a heredarse, ¿no?, un poco el interés por ciertas profesiones y demás. Entonces, en mi casa, mi mamá era docente ya pensionada, ya retirada, es la palabra correcta, retirada, pero yo tengo dos tías también que son docentes, entonces siempre la docencia estuvo, digamos, ahí se conversaba. Siempre estuvo ahí entre familia. Siempre se hablaba por todo lado, ¿verdad? Y supongo que en su caso es sí, igual, de que la mamá se juntaba con las amigas o las compañeras de trabajo y lo único que hablan era de las clases, como todas las maestras, ¿verdad? Yo entonces, a ver, mi formación profesional, toda es en el rama de la educación, de la pedagogía, ¿verdad? De hecho, que yo cuando terminé de estudiar hasta el grado de maestría en la Universidad Nacional, que es donde yo estudié, yo empiezo a trabajar en la universidad y muchos de los cursos que a mí me tocan no son los cursos como para aprender un idioma, sino que eran cursos como para de la parte más pedagógica, de la investigación, ¿verdad? Y ese tipo de cosas.
Entonces, para mí la pedagogía es muy importante porque, bueno, yo soy muy freireano, ¿verdad? En el sentido de mi formación y en el ejercicio también de mi profesión. Entonces, Freire tiene una frase muy interesante porque dice que la educación debe ser, que la pedagogía debe ser política y que la política también tiene que ser pedagógica, ¿verdad? Entonces, yo creo que la educación tiene un rol político muy importante, ¿verdad? No estoy hablando de partidos políticos, estoy hablando de un tema de formación en el sentido de cómo un sistema, ¿verdad?, educativo puede contribuir como un medio de dinamismo social para que la gente avance de una condición social a otra, ¿verdad? Porque la educación es clave en eso. Y quienes somos hijos e hijas de las familias trabajadoras de este país, entendemos muy bien que si no existiera el modelo educativo costarricense público, si no existieran las universidades públicas que brindan educación de calidad a cualquier persona, ¿y cuál es la realidad entonces que nos toca enfrentar a la clase trabajadora? Ser presos y presas de un sistema que lo que piensa es en lucrar, digamos, o pensará es en lucrar con nuestra formación, y que muy posiblemente eso va a limitar quienes pueden acceder ahí sin sacrificar su vida, ¿verdad? Porque puede pasar que yo diga, sí, yo me tocará, porque no por gusto, me toca ir a estudiar a cierta universidad privada, pero hipoteco mi vida, ¿verdad? Sí, claro. Tengo que sacar préstamos, tengo que sacar esto, y soy presa fácil de un sistema comercial, bancario comercial privado, que lo que menos le interesa es que exista esa movilidad social, lo que le interesa es tener más recursos, ¿verdad? Por supuesto. Entonces yo creo que eso me ha hecho ser muy pasional, digamos, en la educación, en el modelo educativo costarricense. De hecho, que como académico de la universidad siempre pasaba como tratando de escribir al menos un artículo, un ensayo académico nacional, anual. Dicho sea de paso, muchísimos artículos. Sí. Porque, bueno, los diputados el currículum está abierto al público, claramente, sí. es de uso público, y tiene muchísimas publicaciones. Yo anoche me estaba leyendo, de hecho, la de Sistema Educativo Costarricense, Puerta Barrera para el Pensamiento Crítico, que me pareció buenísimo, pero hay muchos más. O sea, en 2020 publicaste un montón, de 2020 a 2021. Sí. Soy muy pasional, les tengo que decir, nunca lo digo, de hecho, en ningún lado, que es como que cuando asumo algo, lo asumo como con mucha pasión. Entonces no me mido en el tiempo, para serles honesto, ¿verdad? Yo no me mido en el tiempo. Por decir algo, en la política hoy, yo no me mido en el tiempo, más bien me pasan regañando todo el mundo, la familia, y todo el mundo como, desconéctese de eso, ¿verdad? Y lo creo muy importante, o sea, ese llamado de atención que le hace a uno la familia es importantísimo para que uno se entienda que es valioso todo esto. Y a mí me pasa que últimamente yo valoro también el tiempo, algo que no sabía que era tan importante, que es la privacidad, ¿verdad? Pero bueno, la cosa es que la educación, en definitiva, más que un trabajo, más que una formación, ha sido una pasión, en mi caso. Y nuevamente, si usted me habla como educador, como en la parte de educación, si yo creo en algo hoy, creo en el pensamiento crítico, ¿verdad? Y de una vez, como decir que esta es como un poco mi modus operandi también en la política, ¿verdad? Ser como muy honesto con lo que creo, que es que yo combato, digamos, también la idea de que la gente se la adoctrine. Trabajé en una universidad pública, a la gente no se la adoctrina en la universidad pública. Si a mí me hubieran adoctrinado de alguna forma, entonces hoy tendría que ser liberal, porque la mayoría de profes que me dieron eran de formación política, de más bien de capitalista, de derecha. Sí. No, nada tiene que... ¿Por qué pienso así? Porque hay una libertad de pensamiento en la universidad pública. Y hoy yo no pienso como ellos y ellas porque tuve la libertad de informarme por mi cuenta, de formar mi propio criterio. Y eso es para mí pensamiento, libertad de pensamiento, y también tener un pensamiento crítico, que es la capacidad de cuestionar mi realidad. Y yo creo en eso. Exactamente. Y el pensamiento crítico lo que busca, porque yo también soy muy creyente del pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque es un tanto, no sé, tal vez como escéptico, a fin de cuentas, porque es no irse, tal vez puedo decirlo muy pachucamente, digamos, no irse de cabeza hacia cualquier ideología o pensamiento, sino dudar de lo que está pasando. No demeritando lo que hace, sino
dudando realmente lo que está pasando y viendo qué tan correcto o qué tan incorrecto es. Y entonces, por ejemplo, ese artículo que usted mencionó, que el sistema educativo, puerta o barrera para el pensamiento crítico, justamente trata de eso, ¿verdad? De que muchas veces el sistema educativo costarricense se ha vuelto una barrera para el pensamiento crítico, ¿verdad? Sí, claro. Que es más bien, ahí sí hay ciertos dogmas o estructuras de formación que le meten a usted y le definen cómo debe ser como persona, que no debería ser así, ¿verdad? Desde el momento en que le dicen a uno, bueno, usted, ya no, por dicha, pero en mi tiempo, usted tiene que tener el pelo corto, ¿verdad? Un peluqueadito ahí, ojalá así como el que tengo yo ahorita, que es como de corte medio militar, así, y ahí perfecto, ¿verdad? Usted reaccione a las alarmas, entonces cuando se encienden las alarmas, salga, cuando enciende la alarma, suena de nuevo, entre, ¿verdad? Entonces, ese tipo de formaciones inciden directamente en el pensamiento y en la gente que estamos formando, ¿verdad? Yo creo que eso es algo, ahí es donde creo que debería ir orientada la transformación del modelo educativo. Y que a mí, por ejemplo, me parece sumamente curioso de que se le atribuye a las universidades la responsabilidad de darle el pensamiento crítico a los estudiantes. Totalmente. Cuando no se hace desde las escuelas. Totalmente. O sea, en la escuela se le educa diferente, en el colegio se le manda una jungla de pensamiento, y llega a la universidad, hasta la universidad le toca educarlo en pensamiento crítico. Y en mi caso también tengo que decirlo que obviamente la universidad incidió mucho como esa puerta a conocer o profundizar en formas de pensar, ¿verdad? Diferentes formas de pensar. Y aceptar a otras formas de pensar, porque en mi caso, y también lo trato de hacer siempre, bueno, lo trataba de hacer, ahorita no estoy trabajando porque no queda tiempo en la docencia, pero siempre trataba de abrir ese diálogo, digamos, y donde yo también aprendo de las personas estudiantes, de sus realidades, de sus virtudes, de sus críticas, y que se agarraban ahí y me decían, usted, profe, no, usted no piensa, eso no es así, eso es así, así, así. Esa libertad que de por sí yo creo que le toca a esta generación de gente joven, mi generación, pero las generaciones que vienen atrás, les toca, David, como agarrar el mundo y abrirlo y decirnos, sí podemos ponernos de acuerdo, ¿verdad? No tenemos que pensar exactamente igual. Ustedes ahí ya vibró algo. Ustedes ya, a ver, no es que ustedes tienen que pensar igual que yo. No, yo no le digo a nadie que piense igual que mí. De la gente que yo hablo con gente joven, no, yo no les digo que pensemos igual, pero les digo que pongámonos a pensar qué es lo que queremos y cómo nos ponemos de acuerdo. Y quitémonos de encima una herencia que nos dejaron nuestros antepasados y la generación de nuestros tatas. Nos dejó muchas cosas buenas, pero también nos dejó cosas que tenemos que cambiar. Y una que tenemos que cambiar es dejar de pensar que no podemos ponernos de acuerdo, que un católico y un evangélico tienen que agarrarse hasta casi que dejando de lado su religión y casi que irse a los golpes, o que un sapricista y un liguista tienen que agarrarse hasta el punto en que no se pueden poner de acuerdo. O sea, siempre educados bajo una cultura del conflicto. Por poner un ejemplo de dos cosas bien cotidianas, ¿verdad? Bien tabús. Esta generación tiene que romper con los tabús. Tiene que hablar de política y ponerse de acuerdo. Si no, ¿y para dónde vamos? Ariel, bajo esa misma línea de hacia dónde ir, ¿cómo llegas vos al Frente Amplio? Es un rollazo, porque vea, bueno, ya usted lo decía, David, que tuve alguna participación en movimiento estudiantil, ¿verdad? Y también en movimientos sociales, más que todo el tema de movimientos de corte ecologista, ¿verdad? La defensa de los ríos en la zona sur, lucha a ver, más de carácter ambiental, comunitaria, ¿verdad? Como en ese rollo. Y estuvimos nosotros por años en ese pleito, ¿verdad? De proteger los ríos en la zona sur. Curiosamente, H. Solís, que hoy es famosa, ¿verdad? Por sus patrañas y sus cosas. Y entonces H. Solís, que quería privatizar muchos ríos en la zona sur, privatizarlos, decimos, por medio de concesiones para generar energía privada eléctrica, aunque el país no la necesitaba, pero ellos querían generar. Y entonces quitaban concesiones que iban a afectar directamente, por ejemplo, agua para los cultivos y comunidades rurales, y justamente se estaban posicionando en ríos de los más limpios de este país, ¿verdad? Ríos, por ejemplo, como los que vienen del Chirripó, que nacen en las faldas del Chirripó.
Entonces como que participaba en eso, ¿verdad? Participaba en el movimiento estudiantil, apoyábamos movimientos de los docentes y las docentes, apoyábamos movimientos sociales, los movimientos que tenían las personas indígenas en la zona sur. Y bueno, estábamos como en todo, inmiscuidos en todo ese proceso. Ahí estábamos un grupo de gente joven, yo esto lo he dicho en otros momentos, que creíamos tal vez que usted puede, son muy utópicos, ¿verdad? Podemos cambiar el mundo, decíamos nosotros. Pero después cuando chocamos como con paredes, ¿verdad? Nos dimos cuenta que no, el mundo no se cambia de la noche a la mañana, ¿verdad? Entonces dijimos, no, pongámonos a tratar de cambiar aunque sea esta asociación de la U, ¿verdad? Y entonces empezamos con una asociación de la U a trabajar, a hablar, a dialogar. Esto como en el contexto 2012-2013, resulta que en un espacio en Pérez llevan a José María Villalta a hablar, como él venía siendo diputado la primera vez. Uh-huh. Y entonces lo llevan y empieza a hablar y yo conocía el Frente Amplio desde antes. En mi caso había votado por el Frente Amplio. La primera vez que yo voté por el Frente Amplio para diputados, porque tenía como muy reciente la figura de José Merino, y por lo que les recuerda que les dije que mi mamá siempre me lo hizo verlo, ¿sí? Y como don José era el fundador del Frente Amplio, y José María había sido su asesor. Entonces José María, cuando se postuló, dijo, no, hay que votar por el Frente Amplio. Entonces votamos por el Frente Amplio y queda José María como diputado. Y entonces cuando llega a Pérez Celedón, yo nunca lo había escuchado antes presencialmente. Entonces ese grupillo de gente joven dijimos, bueno, ya estamos hartos de estar toda la vida en la calle, porque el gobierno que queda es como escoger el verdugo que va a venir a cortarle la cabeza a uno, ¿verdad? Hoy es como un poco, ahora vi un videillo de la política de los ratones y los gatos. Yo no sé si ustedes lo han visto, ¿verdad? Que los ratoncitos llegan y votan por un gato para presidente, ¿verdad? Y el gato lo único que promueve es ver cómo se los come. Entonces la gente, los ratoncillos, votan por el gato blanco y el gato se los vuela, ¿verdad? Y entonces dicen, ya estamos hartos de gato blanco, vamos por gato negro, ¿verdad? Y entonces el gato negro, ¿qué hace? Oye, se lo sigue volando porque es gato, ¿no? Y después gato pintado y ahí siguen, ¿verdad? Y entonces un poco yo creo que estamos en ese zapato de que parece que estamos escogiendo, esa era la conclusión en aquel momento, estamos escogiendo el gato que nos come. O sea, pasamos 4 años peleando por esto, contra la misma gente que queda electa. Entonces la lucha social hay que elevarla al plano político electoral. O sea, el movimiento social tiene que también dar una lucha en el frente político electoral. No quiere decir que la lucha o el movimiento político es solo esa expresión electoral de un partido político. En realidad es que el movimiento social es muy amplio y muy diverso. Y nosotros y nosotras, por ejemplo, en Pérez, siempre hemos sido más amplios y más diversos de lo que es el Frente Amplio. Pero entendemos que el Frente Amplio es la plataforma de donde yo podía poner mis principios y sentirme cómodo. Sí, claro. ¿Verdad? Estar 100% de acuerdo con absolutamente todo. Tendría que crearme el partido que se llama Ariel Robles Barrantes. O sea, es muy difícil tener un partido que sea perfecto en comparación con sus pretensiones. Usted tendría que hacer que todos, David tendría que fundarse un partido y todo. Cuando nos juntemos 2 personas, ya desde ahí vamos a empezar a encontrar que hay algo en lo que hay diferencias. Pero ocupábamos un espacio honesto, un espacio que no fuese corrupto, un espacio que respetara los derechos humanos, un espacio que respetara la lucha ecológica y un espacio en el que la gente joven, ¿verdad? En aquel momento yo más joven y la gente de allá más joven, pudiésemos, aunque sea hablar y que se nos tomara en cuenta, ¿verdad? Y la política no toma en cuenta a la gente joven. Entonces, de así llegamos y decidimos apoyar a José María en ese momento, y eso fue el 2012-2013 para acá, yo seguí apoyando el Frente Amplio. Sí, siempre ahí. Claro, y ese camino, digamos, que fundás vos con ya añadiéndote al Frente Amplio, va construyendo un poco sobre la ideología que al final de cuentas resulta ser el partido Frente Amplio. Entonces, vamos a hablar de eso ahorita un momentito y vamos a hacer una pequeñita pausa nada más para continuar hablando de eso. Perfecto. Sobre el Frente Amplio. Perfecto. Así que ya casi nos vemos.
Bueno, continuamos en este capítulo súper especial del podcast. Entonces, hablemos con el diputado Ariel Robles Barrantes del partido Frente Amplio. Veníamos conversando entonces, Ariel, precisamente sobre lo que busca hacer el partido Frente Amplio en Costa Rica y las pretensiones que tiene para con el pueblo costarricense. ¿Qué perspectiva tenés vos sobre la izquierda y la derecha en Costa Rica? ¿Cuál es el papel de la izquierda y cuál es el papel de la derecha en este país? Bueno, yo creo que ambas tienen que tener como muchas reflexiones, me parece, al día de hoy, porque Costa Rica tuvo un modelo, y esto lo hago desde mi humilde lectura, ¿verdad? Tuvo un modelo de desarrollo en que se tenía, por ejemplo, una derecha que gobernó por tiempos y que fue una derecha también no radicalizada, como que inteligente en su operación, o sea, no era que nada más buscaba ver cómo se echaba toda la plata a la bolsa en perjuicio de la gente, sino que también entendía que la gente tiene que tener ciertas condiciones de vida, ¿verdad? Entonces como que por rato se entendía eso y los partidos eran, me parece, como muy diversos también. Y nos gobernó por muchos tiempos partidos como Liberación Nacional o la Unidad Social Cristiana, con ya raíces, una eran socialdemócratas, otras socialcristianas, y que después, como decir, más desde a finales de los 80, 90, empezó a darse una variación ideológica en la que llegó esa oleada de la nueva política, donde se hablaba del tema del liberalismo económico, libertad de empresa, en que libertad de comercio, tratados comerciales, los PAES, que son los programas de ajuste estructural, un cambio de modelo del Estado benefactor, pero también de un Estado que producía, sí, a un modelo de un Estado que vende servicios, un Estado empresario, que empieza a ser empresario y que empieza a exportar. Entonces esa realidad me parece que incidió en el cambio de modelo, que es importante, y entonces influye lo que se puede llamar más lo que es la ola neoliberal, que la heredamos de Latinoamérica. O sea, sí, por todo el mundo esa ola neoliberal ha recorrido todo el mundo y toda Latinoamérica. Lo que pasa es que Costa Rica, como tenía un Estado tan contundente, tan protegido por una constitución política también, que si por ciertos sectores fuese, hace rato se lo hubieran volado, porque ha sido el freno para algunas medidas de choque, ¿verdad? Que no han logrado ejecutar en nuestro país. Pero que en aquel momento sonaba como muy tuanis, muy bueno. Ay, qué bueno, eso me suena bien, ¿verdad? Entonces la población costarricense, nuevamente, posiblemente más la generación de nuestros tatas, fue la que vivió ese modelo, ¿verdad? Esos discursos en los que se decía: el Estado está muy viejo, ya no sirve, busquemos privatizaciones como opciones para tener mejores servicios, ventas de abrir el tema de la banca u otras cosas que empezaron a vivirse. Entonces yo creo que como que un poco heredamos nosotros este momento en el que más que de derechas y izquierdas, ¿verdad? Habría que entender qué programa o qué ideas se profesan, ¿verdad? ¿Qué le corresponde hacer, por ejemplo, a la izquierda en un momento histórico donde tal parece que llega al poder, hoy particularmente llega al poder alguien que no tiene detrás un partido, ¿verdad? Y quiero hacer hincapié en esto. De hecho, que hoy lo estaba reflexionando un poco, pensándolo, que extraño como se está moviendo todo en el país y a nivel gubernamental, cómo se está moviendo las cosas. Me parece como muy extraño, muy como que no lo entendíamos, o como que es algo nuevo, ¿no? Sí, claro. Y entonces siempre, aunque nos gobernó Liberación, por ejemplo, el ala más de derecha de Liberación posiblemente es el arismo, ¿verdad? Los hermanos Arias, cuando yo estaba en el colegio, iba a pelear en contra del TLC en el aeropuerto de Pérez Celedón con carteles, nos paramos ahí, y ahí entraba Óscar Arias y Rodrigo Arias, que hoy es presidente de la Asamblea, pasaban por ahí, ¿verdad? Y nos veían a los chamaquillos que estábamos ahí protestando. Esa ala liberacionista, que es los Arias, que es neoliberal, que es de derecha, ellos tenían en ese momento detrás también un partido, ¿verdad? Sí, claro. Y entonces en esas bases hay gente que no piensa como ellos, que pensaba de una forma más socialdemócrata. O cuando Figueres abrazó medidas neoliberales, pensaban que las bases pensaban de una forma más socialdemócrata. Cuando Miguel Ángel Rodríguez, que también es de un sector de derecha en nuestro país gobernado,
también había una base social cristiana que decía, no, es que... Y entonces esos personajes, Ujú. a pesar de que ideológicamente tenían posiciones muy claras, tampoco se iban de cabeza con una agenda neoliberal, aunque la fueron promoviendo de a poco, debilitando el aparato estatal, debilitando la caja, debilitando instituciones públicas, logrando que una brecha de desigualdad se haya ido aumentando cada vez más, Ujú. ¿verdad? De la Costa Rica de los 80, donde nos decíamos los igualiticos, hoy ya no podemos decir que somos los igualiticos. La brecha, digamos, de desigualdad La brecha es se ha amplísima. aumentado muchísimo más con Y, los años. y la realidad centro-regiones dice que hoy hay una Costa Rica aquí en la gran área metropolitana, pero hay otra Costa Rica de donde yo vengo o de donde ustedes vienen, Sí, claro. que la Costa Rica pobre. O sea, a mí ni a ustedes nos tienen que decir que ha aumentado la pobreza en índices, porque los números que ahí se ven, nosotros les ponemos cara, ¿verdad? Son mis vecinos o sus vecinos, Sí, claro. o la gente que vive cerca de nuestras casas. Entonces, o nosotros y nosotras mismos, ¿verdad? ¿Verdad? Puede ser. Entonces yo creo que esa realidad la vivimos, la vimos, la enfrentamos y nos dimos cuenta, ¿verdad? De eso. Pero aún en ese contexto, esa agenda que se fue empujando de a poquitos, detrás tenía un partido, ¿verdad? Primer gobierno de Luis Guillermo Solís, parecido, del PAC, perdón, Luis Guillermo Solís, parecido, como que iba promoviendo esa agenda de a poquitos, por rato frenaba, por rato no. Carlos Alvarado llega también al poder con un partido más debilitado, el sector crítico del partido, que tenía un ala más de progresista, más de Sí, fue cuando izquierda, estuvo lo de Coalición Costa Rica y empezó a perder fuerza, ¿verdad? Y entonces perdió incidencia y Carlos empieza a promover una agenda neoliberal más abierta a un choque, ¿verdad?, con la institucionalidad pública. Y hoy tenemos quien nos gobierna que curiosamente no tiene partido. que yo hace poco, Ariel, disculpa que te interrumpa, yo lo analizaba también, porque yo decía, ok, Rodrigo Chávez nunca fue político, eso es una realidad, siempre fue economista en el Banco Mundial, y cuando llega a la presidencia, uno dice, o sea, por ejemplo, para mí, ver que había un partido que se llamaba Progreso Social Demócrata, dije yo, ok, puede ser tal vez una esperanza, digamos, para la democracia representativa que decimos tener, puede ser una esperanza llegar y escuchar un partido que sea socialdemócrata, pero cuando uno llega y escucha la perspectiva, por ejemplo, de Rodrigo Chávez y con la compañía de Pilar Cisneros y ese fundamento, digamos, de opiniones que tienen, que uno dice, esto no es socialdemócrata, No. esto no es una ideología de izquierda. Entonces, ¿cómo escudar tal vez el pensamiento más retrógrada costarricense de los años 60, digamos, a la realidad actual, diciendo que, o sea, escudándose mediante el Partido Socialdemócrata? Sí, bueno, él llegó y lo que hoy vemos es que, lo que yo veo es que no hay un partido, y no hay un partido y tampoco hay un proyecto, ¿me explico? Entonces, ni una agenda de partido, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Que es cuando hay ausencia, cuando hay un vacío del partido, de la gente que es cercana, de las bases, que le está diciendo a uno que está loco, ¿cómo va a hacer eso? Está loco, ¿cómo va a agarrar y le va a dar un golpe de estado a la caja y va a meter a dedo a quien se le ocurra? Está loco, ¿cómo va a promover tener cautela en que decisiones como el impacto del arancel al sector arrocero va a ser nefasto, va a acabar con el sector productivo nacional? Que es que yo tengo un pleito con los grandes arroceros, ok, tenga el pleito con los grandes arroceros, pero no le dé la ganancia a los grandes arroceros, que también hay para los pequeñitos y los medianos, no se la dé todo a los importadores, porque los importadores no producen nada de arroz, o sea, y eso es un sector de millonarios, ¿verdad?, que traen el arroz al país y por medio la excusa es vamos a bajar el arroz, pero no ha bajado el precio. Entonces, un poco, ¿qué pasa? Ante la ausencia de ese partido, de gente de partidos, estamos hablando de bases que hablen al oído de quienes nos gobiernan hoy, ¿quiénes le están hablando al oído? Ese sector de ultraderecha, también ultraconservador en muchas cosas, en derechos humanos, por ejemplo, sea quien se haya acercado, y uno casi que podría asegurar que muchas de las decisiones políticas que hoy se están tomando, se toman en medio de posiblemente de alguna mesa de frescos de gente de mucho dinero de este país, ¿verdad? Porque aquí no es que hay un pleito del pueblo contra las élites, no, aquí están agarradas dos élites, las que nos han gobernado con su agendita de a poquitos, como se los decía, con un montón de partidos que se cambian de camiseta, pero al final es la misma ideología, y está peleando con otra élite que estaba ahí a la par y que quiere llevar más bien
profundizar el modelo Exacto. económico, pero que estas decisiones posiblemente se toman en un condominio aquí en Curridabat, de donde viven la mayoría de ricachones de este país. Ahí Exacto. están tomando las decisiones. Esa es la realidad de la derecha. ¿Qué tiene que hacer la izquierda ante eso? Resistir, me parece a mí. Hablar de una forma diferente. Si usted le están hablando de autoritarismo, hay que hablar de democracia. O sea, Sí. la democracia hay que defenderla con toda la contundencia. Si nos están hablando de debilitamiento de la Caja Costarricense de Seguro Social, de promover sus privatizaciones, tercerizar sus servicios, ¿verdad? Comercializar, lucrar con la salud pública. Y tenemos que hablar a fuerza de salud pública, Sí, de un claro. modelo de salud donde se le atienda a una persona independientemente de dónde viene, se la atienda y se le dé salud pública, Sí. ¿verdad? Como la que tenemos en nuestro país. Entonces a la izquierda le toca un papel de responsabilidad, yo creo. Ariel, bajo esa misma perspectiva, digamos, del papel de la izquierda y de que posiblemente, me atrevería a decir que está liderado por el Partido Frente Amplio ahorita, porque, bueno, aparte tal vez John Vega con el Partido de los Trabajadores, digamos, son muy pocas las opciones que hay ahorita de ideologías de izquierda. Y nota uno bueno, por ejemplo, ustedes en 2014, del periodo 2014-2018, en la administración Solís Rivera, si no me equivoco, tienen 8 diputaciones, pero cuando llegamos a la de Carlos Alvarado se quedan Solo con una, una nada claro. más. Y bueno, regresamos ahora a tener 6 diputaciones. Entonces, Ariel, yo quisiera preguntarte, digamos, ¿qué le falta al Partido Frente Amplio para ganarse esa confianza, digamos, del elector, de la comunidad electoral? Y por qué no ha tomado la suficiente fuerza. ¿Cuál es el problema principal o cuál es la raíz del problema para que Frente Amplio no sea una fuerza política lo suficientemente grande como para poder posicionarse como lo que debería significar la izquierda para un país que tiene una democracia representativa, digamos? Sí, bueno, yo creo, esa es muy buena pregunta, de hecho. Mi lectura es que, bueno, hasta el día de hoy siguen decidiendo, o quienes han seguido tomando decisiones, ha sido la generación, nuevamente la de nuestros tatas. Es la decisión de nuestros papás y nuestras mamás, la que ha dicho o la que ha estado tomando decisiones en el marco de quién es verdaderamente las personas que nos gobiernan, ¿verdad? Vamos a ver, lo que uno ve, o lo que al menos yo percibo, es que las elecciones siguen siendo dominadas por un sector generacional que vivió la Guerra Fría, por ejemplo, que aún pesa mucho sobre estas personas ese discurso antiizquierda, ¿verdad? Que todo lo que sea pensar diferente es ser comunista, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, yo hablo a favor de legalización de la cannabis en el plenario o en la comisión de ambiente, y resulta que sale gente a decirme que eso es comunista, ¿verdad? ¿Ves? Como que todo lo que sea diferente parece que es comunista. Me gustaría pensar que para, tal vez ahorita, digamos, todo lo que sea derechos humanos es comunista. Parece que sí, parece que la agenda de derechos humanos toda son los comunistas. Sí, porque, por ejemplo, con el proyecto que ustedes presentan con la diputada Priscila Vindas del bloqueador solar, por ejemplo, o el de incluir en la canasta básica los productos de toallas femeninas y esto, la gente, la perspectiva, digamos, o la percepción de las demás personas fuera de los movimientos de izquierda, eso es comunismo. Entonces, es complicado analizar cómo es algo que se considera como comunismo todo aquello que sea derechos humanos. Sí, y eso es como que, y los sectores de derecha lo aprovechan mucho, ¿verdad? Ese miedo que la gente tiene a cualquier cosa que suene comunista, ¿verdad? O que le pongamos la etiqueta de comunista. Aplica muy bien como aquella frase del Papa Francisco que dice como que se llama injustamente a quienes luchan en favor del pueblo, les dicen siempre comunistas, ¿verdad? Aquí ya no es un tema ideológico, es una etiqueta que simplemente a algunos partidos como Nueva República les sirve utilizar para defender también los intereses económicos de quienes ellos representan, ¿verdad? Eso es comunista, ¿verdad? Entonces de una vez la gente, es comunista, pero por el fondo lo que queremos es no promover el respeto a los derechos humanos, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí está un poco la dificultad de que el Frente Amplio haya crecido. También el Frente Amplio ha tenido que entender la dinámica nacional, ¿verdad? Yo creo que en la fracción anterior se cometieron muchos errores que después la gente justamente
dijo, oye, no, esto no puede ser que esté pasando. Sí. Y también yo creo que el partido tiene que pasar por esos procesos Sí, claro. críticos de madurez y entender que hay cosas que no se hacen bien y que hay que mejorarlas. Claro. Y hoy por hoy, yo creo que el partido tiene que demostrar que tiene vocación de gobierno, que hay múltiples liderazgos, que hay gente diferente, que también tiene que demostrar, esta nueva generación que estamos llegando a la política, tenemos que demostrar que podemos hacer política y que la podemos hacer bien. Yo creo que el Frente Amplio tiene que demostrar que la gente joven de este país, no importa el partido que sea, ahí quiero ser muy claro, como decir, sí, si usted es de X partido, pero no importa que la gente joven agarre la batuta y diga, no, ya no más ni niños guías, ni tampoco mandaderos de la campaña, no. Nosotros queremos incidir en la realidad nacional y poder acceder a los puestos de poder para decir que esta generación ya está diciendo, sí podemos hacer política, ¿me explico? Y podemos hacerla bien, y sí queremos decidir sobre el futuro del Estado social costarricense. Ya no queremos heredar esas decisiones en otra gente, delegarlas en otra gente, nos toca a nosotros decidirlas. Entonces yo creo que el Frente Amplio Tal vez puede crecer ahí. Tal vez erradicar un poco ese autorcentrismo que hay en la política costarricense. Totalmente. Pero, y yo lo he vivido, la primera vez que participé en un proceso electoral, es muy joven. Hoy me siguen diciendo que es una persona joven, pero también ya no soy tan joven. Y entonces, pero también la mejor forma en que yo encontré para abrir campus es informándome, es leyendo, es teniendo conocimiento, ¿verdad? Hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Gramsci, y él dice que el conocimiento es poder transformador. Y entonces, esa es una realidad. La gente joven tiene que acceder al conocimiento. Y esta nueva generación ya no se casa tanto con los absurdos, me explico. Ya no se casa tanto con las etiquetas. A mí me dicen que Julano es comunista, cuando en su momento, a mí un día me gritaron, en este podcast se puede decir malas palabras. Sí, claro. Bueno, me gritaron, ¿qué es? Yo iba repartiendo volantes, la primera vez que participé en el Frente Amplio 2012. Iba repartiendo volantes y Otto Guevara, que era candidato, saca un anuncio atacando el Frente Amplio, tratándolo de que esto y lo otro, de izquierda, recalcitrante, comunista. Efecto inmediato. Por eso en la política hay que ser muy responsable con los discursos, más si usted tiene audiencia. Efecto inmediato. Voy yo ahí por la calle repartiendo volantes y pasa un chavalo así y me grita, hey, comunista malparido. Es la primera vez que me decían eso, ¿verdad? Entonces yo me quedo pensando, qué locura, o sea, porque la política, este volante que yo ando entregando, defiende, digamos, en sus propuestas a ese muchacho que va ahí, que es repartidor de Express. A él lo defiende y él me está gritando a mí que comunista malparido. Entonces digo yo, pero a mí me dio miedo, me fui para la casa porque me dio miedo. No, lo que hace uno es ponerse a investigar por su cuenta qué ha sido el socialismo criollo costarricense, por decir algo. Sí, gente muy demócrata, todas las elecciones las ha perdido, y todo lo que se decía que la izquierda iba a hacer, que nos asustaban los grandes medios de comunicación, la izquierda va a hacer esto y aquello, lo está haciendo la derecha en el poder, o no lo vemos. ¿Quién es el que anda allá en la zona sur con un montón de militares y saludos militares? La izquierda. No, la izquierda más bien estamos diciendo que nos preocupa eso. Sí, claro. Porque somos altamente demócratas, ¿verdad? O sea, a mí, por ejemplo, me preocupa muchísimo más pensar que un gobierno como el de la administración Chávez Robles se me asemeja muchísimo, pero muchísimo a gobiernos de Estados Unidos, por ejemplo, digamos, o al mismo despliegue de seguridad de Estados Unidos. Y, por ejemplo, hace poco que fallece una funcionaria pública de la seguridad personal, si no me equivoco, don Rodrigo Chávez, se hace todas las efemérides suficientes, digamos, algo muy demócrata, tipo partido republicano, digamos, sí, en Estados Unidos. Entonces, algo que uno dice, nosotros, por ejemplo, estamos buscando algo más social, algo más, no sé, tipo, precisamente esto, digamos, compartir algo más socialdemócrata o buscar una democracia representativa en la que todas las personas tengan un bienestar, al menos general. Y notamos cómo esos esfuerzos a veces parecen hacerse en vano porque el gobierno lo que está haciendo es haciendo todo lo contrario, digamos. Sí, mi lectura ahorita es, ¿verdad? La gente tiene razón en estar descontenta porque hubo 40 años, se ha dado 40 años de olvido, ¿verdad? Sí, de claro. los sectores de las capas medias
y bajas. O sea, la gente cada vez está más pobre, más limitada, tiene más hambre, tiene más pobreza, especialmente en las zonas periféricas. Y estos sectores de la población están hartos de este modelo económico y este modelo político que no le funciona para nada. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Pelear y dijeron, bueno, yo votaron por el bipartidismo por años, el bipartidismo les decepcionó, como lo ha hecho, como lo hizo con sus políticas nefastas. Vino el PAC, votan por algo diferente, viene y hace lo mismo. Y entonces ahora se vota por don Rodrigo Chávez, y las propuestas de don Rodrigo Chávez son nuevas, no es la misma agenda de hace 40 años. Está promoviendo vender el Banco de Costa Rica, por decirles algo. Eso lo propuso Miguel Ángel Rodríguez cuando fue presidente. Eso no, de nuevo, no tiene nada. Jornadas 4-3 con la realidad de hace 20 años, donde se hablaba de jornadas de explotadoras donde no se paguen horas extra como corresponde. Y eso lo defiende doña Pilar Cisneros aquí diciendo, tiene 20 años pegada en la discusión de jornadas. Sí, pero la cosa es que derecho laboral en el mundo avanzó 20 años y ella quiere llevarnos a la discusión de 20 años atrás. Esto no tiene nada de nuevo, ¿verdad? Y tener esta posición crítica que hemos tenido, digamos, alguna gente y que el Frente Amplio ha tenido con respecto a este gobierno, obviamente nos lleva a todo tipo de ataques, especialmente los sectores, nuevamente, de generaciones más grandes, que son muy agresivas. Y a pesar de toda esa agresividad, ¿sabe qué? Yo finalmente digo, no tienen la culpa. Sí, claro. La gente no tiene la culpa de que la engañen. La culpa la tienen los que engañan, ¿verdad? Si la culpa posiblemente de engañar gente, no la ha tenido nunca el pueblo. Sí. Que el pueblo se ha engañado nunca ha tenido la culpa. El pueblo siempre ha querido algo mejor y tiene esperanza en tener algo mejor. Lo malo es que se manipule y se use esa esperanza para engañar. Exactamente. Ariel, como parte, digamos, también de la misma agenda que maneja, digamos, el Partido Frente Amplio, ya que en este tal vez 2023 se ha notado muchísimo más apoyo popular, que he sentido yo al menos, tanto en redes sociales y en toda esa parte. Ahí está. Tanto en redes sociales, digamos, y en toda esa parte, ¿no será momento de presentar una cara más frontal hacia ese anticomunismo, digamos, o ese antisocialismo, digamos, o mostrar una cara más frontal, una cara más anticapitalista y antiliberal, al final de cuentas, que yo creo, o al menos considero yo que es la izquierda, o la opinión pública es un impedimento para poder lanzarse más de frente? No, yo creo que no. Yo estoy de acuerdo con usted en que hay que hablar más sin tabús de qué es la izquierda costarricense. Creo que hay que hacerlo sin ningún temor. Y el partido ha venido dando esos pasos, digamos, que vamos a seguir dando, diciendo, en este país no es pecado ser de izquierda, no está mal ser de izquierda, no hay de qué avergonzarse, digamos, no tenemos de qué avergonzarnos, verdaderamente no nos hemos robado nada, no hemos hecho nada más que tratar de contribuir. La herencia de la izquierda costarricense lo más que ha hecho es contribuir al estado que hoy tenemos, ¿verdad? La realidad es pelear por una sociedad, voy a decirlo así, porque decir una sociedad más justa a veces es como complejo, una sociedad menos injusta, ¿verdad? Porque hoy, yo me sorprendo, hoy resulta que decir que la caja costarricense tiene autonomía es un acto radical, parece. Se ha movido tanto el espectro hacia la derecha que resulta que usted se para aquí y dice, las universidades públicas requieren autonomía y presupuesto para poder trabajar y atender a la población. Eso es un acto radical. Lo siento mucho, eso no es radical. Digamos, decir que hay que respetar los derechos mínimos de las personas trabajadoras es un acto radical. Eso no es radical. Ahorita recibimos una denuncia de una piñera que está amenazando con despedir 600 trabajadores porque se están sindicalizando. Y entonces yo me paro en el plenario y digo eso, y me van a decir que eso es radical. No jodan, si eso es lo mismo que pasaba en la United Fruit Company hace años. Entonces, si eso es ser radical, seamos radicales, ¿me explico? Si defender derechos humanos, si defender la caja, si defender la educación pública, si defender trabajo mínimo, digno para las personas, es ser radical,
Sí, lo siento mucho. Entonces parece que lo racional, lo mínimo racional, se está volviendo un acto radical. Y que sentir un poco de miedo tal vez hacia el volverse radical, no tener o hablar sin tapujos de lo que se piensa y se considera solo por el gobierno en el que estamos, llega, por ejemplo, a mí a preocuparme de estar en un gobierno autoritario e inclusive algo similar a una dictadura, porque al final de cuentas estamos censurando una opinión, y censurar la opinión pública en un país libre o sea, con derecho para poder hablar y referirse a cualquier cosa sin temor a una cárcel, por ejemplo, a mí me preocupa. Al menos en mi caso, y bueno, lo planteamos así, o sea, la defensa de los derechos humanos, derechos mínimos en materia laboral, la lucha ambiental, la lucha contra la corrupción y la defensa contra la democracia, es ser demócratas en la defensa de la institucionalidad democrática de nuestro país. Eso no se puede hacer con una calculadora electoral, ni se puede hacer pensando en que me van a abuchear o que me van a aplaudir. Se hace por principios, ¿verdad? Y si en ese camino nos tachan de locos y radicales, hay que asumir eso, ¿verdad? Hay gente que nos amenaza, gente que nunca ha votado por el Frente Amplio, ¿verdad? Nos dice, el Frente Amplio va a desaparecer por tener, eso me lo escriben a mí en los tweets, digamos, el Frente Amplio va a desaparecer, va a haber en las próximas elecciones, el Frente Amplio va a desaparecer. Desde 2002, cuando yo participé por primera vez en el Frente Amplio, eso me lo decían también, que el Frente Amplio iba a desaparecer. Ok, yo no creo que vaya a desaparecer, pero si tiene que desaparecer por luchar por eso, hagámoslo. Porque yo quiero tener 40 años más, digamos, dentro de 40 años, yo quiero volver a ver para atrás y saber que hicimos lo correcto, que estuvimos del lado correcto, de la acera correcta, estuvimos. Y la acera correcta es la que defiende derechos humanos, la que defiende el ambiente, la que defiende derechos de personas trabajadoras, que defiende que una juventud no puede ser, que la juventud no pueda tener acceso a una vivienda digna, a un trabajo digno, que la juventud hoy tenga hipotecado su futuro. Hoy, una persona joven hoy no va a poder tener casa. Esa es la realidad. Está destinado a trabajar para pagar el alquiler. Y ese es el futuro de la clase media. De la gente joven que nació en clase media, muy posiblemente, si no es que sus papás le heredan una casa, nunca va a poder tener una casa. Ariel, ¿cómo se está vinculando la Asamblea Legislativa y los diputados, incluidos los del Frente Amplio, con las comunidades más periféricas, digamos, o si le podemos llamar así, las más vulnerables socioeconómicamente? Bueno, el caso del Frente, en nuestro caso, muy interesante porque dicen que la fracción es muy vallecentralina, ¿verdad? Pero la realidad es que provincias, hasta una provincia como San José, a veces se tiende a pensar que San José es solo aquí, ¿verdad? Cantón central de San José y los cantones aledaños, pero la realidad es que San José es súper amplio, tiene ruralidad y urbanismo, ¿verdad? Uh-huh. Cuando nosotros estábamos definiendo la papeleta aquí a la asamblea de la provincia de San José, porque yo pertenezco a esa provincia, fuimos muy cautelosos, por ejemplo, cautelosas en el sentido de que el primer lugar, si lo ocupaba alguien de la zona central, que el segundo lugar lo ocupara alguien del sector rural, ¿verdad? Entonces, como yo soy de Pérez, a 3 horas y media de acá, 3 horas y media yo, como manejo yo, ¿verdad? Hay gente que dura menos. Y resulta que, como soy de Pérez, nosotros accedimos a eso con la intención de que hubiesen personas de ambas realidades, digamos, en la Asamblea Legislativa. Hoy elegimos gente en todas las provincias, menos el Limón, Guanacaste y Punta Arenas. Y entonces lo que hemos hecho es distribuirnos esas comunidades, ¿verdad? Que un compañero atienda Guanacaste, una compañera atienda Limón, y a mí me toca atender un poco más Punta Arenas, porque por obvias razones la región Bronca tiene mucho acercamiento con Pérez Celedón, y lo conozco, y bueno, trabajé allá también en cantones como Corredores o Golfito, ¿verdad? En su momento. Entonces, un poco, ¿verdad? Nos ha tocado como tener ese acercamiento cara a cara con la gente. La gente allá no vota, en su mayoría, esa es la realidad. Por ejemplo, Punta Arenas tiene un índice de abstencionismo que supera el 50%, o sea, es una barbaridad, altísimo. Y la gente no vota porque no cree en la gente que está en la política, y tiene toda la razón de no creer. Sí, claro. La gente que está en la política solo va para tomar el pelo cada 4 años.
cualquiera diría, ¿yo para qué voy a creer en esa cochinada? Sí, Si mi realidad no cambia, yo sigo viviendo igual, sigo sobreviviendo. Entonces, esa gente que está allá deja de creer en la política y bueno, hay una tarea muy difícil que no creo que logremos en estos 4 años, ¿verdad? Pero que hay que iniciarla, que es ir a darle la cara a la gente y decirles que tienen razón, lo primero, ¿verdad? Que tienen razón en esos sentires, que tienen razón en como que lo que están viviendo no da para creer en la política, pero decirles que ahí estamos, ¿no? Que podemos y que ponemos los pocos recursos que tenemos porque son finitos, ¿verdad? Tampoco tener una fracción es importante, pero que tampoco es ilimitada las capacidades que tenemos. Y más desde el legislativo, hay muchas cosas que se pueden hacer desde el Poder Ejecutivo y desde las municipalidades, pero nosotros no tenemos ese poder político, pero por lo menos decirles aquí estamos, esto es lo que podemos hacer y listo, sin condicionar nada más que tratar de recuperar una esperanza que un pueblo sin esperanza, desesperanzado, es lo más peligroso que podemos tener, yo creo, ¿verdad? Porque sí, claro, cuando el pueblo no tiene esperanza, y quienes gobiernan pueden hacer más fácilmente sus chanchadas. Sí, por supuesto. Ariel, 3 últimas preguntas, nada más. Ok. Las de Luma, ¿eso usted o ya las hizo? Ahorita. Entonces son más. No, quisiera que me contes así, ¿qué le hace falta al Frente Amplio para ganar unas elecciones? ¿Qué nos hace falta? Bueno, yo creo que nos ha hecho falta para ganar las elecciones, a mi criterio, ¿verdad? Nos ha hecho falta acercarnos más a los sectores rurales de nuestro país. Eso nos hace falta, digamos, hay que ir más a hablar con esa Costa Rica rural y hablar de alternativas desde la ruralidad. Es muy curioso porque la mayoría de gobiernos progresistas de izquierda que han ganado en Latinoamérica las elecciones han venido desde afuera hacia adentro, o sea, desde la ruralidad hacia la gran área metropolitana de cada país o los centros, y surge porque esos movimientos se han vuelto una alternativa ante la desigualdad. Hablar de esos desequilibrios económicos ha hecho que la gente diga, bueno, queremos cambiar estas cosas, ¿verdad? Entonces creo que al Frente Amplio le ha hecho falta eso, ¿verdad? Le ha hecho falta llegar a la gente y le hace falta también tal vez demostrar que existe una voluntad de gobierno, ¿verdad? Una capacidad de gobierno. Eso no va a pasar hasta que no tengamos, creo que yo, como una oportunidad como la que tenemos ahorita, que tenemos más diputados y diputadas, que tenemos más rostros, más gente, y que se demuestre que sí se puede, que el Frente Amplio es un movimiento político serio, digamos, responsable, que tiene gente con capacidades y que tiene gente para asumir un gobierno de la República, porque esa es la realidad. Yo siempre he dicho que la gente más buena no está en política, ¿verdad? De por sí. La gente, sí, claro, que tiene con perfiles que podrían estar en muchas instituciones no están en política, pero bueno, también en el Frente Amplio hay gente muy buena. Y hoy tenemos esa ventana de posibilidades donde podemos llegar con una agenda clara, con una posición política clara, a demostrar que sí existe vocación de gobierno en el Frente Amplio, ¿verdad? Y esa tarea pesa sobre los hombros de las 6 personas que están aquí en la Asamblea Legislativa, liderando el Frente, y que también en un partido, ¿verdad? Que si usted va y le hace una radiografía, encuentra que está dominado por gente joven, ¿verdad? Gente joven, no solamente gente joven en edad, también gente joven en espíritu. Porque Pepe Mujica es un viejillo, pero hace política joven, sí, claro, tiene un discurso joven. Entonces, entendemos que es un proceso, ¿verdad? Hemos entendido que es un proceso, pero que en definitiva, si el Frente Amplio quiere aportar, digamos, a la sociedad costarricense desde otra mirada, ahora sí, ¿verdad? No desde la mirada del gato blanco o el gato negro, sino una mirada más desde abajo, y tiene que demostrar, digamos, en esta fracción que tiene esas posibilidades y tiene esa capacidad, y llegará el momento, ¿verdad? Yo no pierdo la esperanza de algún día ver que en este país llega al poder una tendencia política con un pensamiento político ideológico diferente a lo que nos ha gobernado los 40 años y que nos sigue gobernando. Exactamente, ¿verdad? Ariel, la universidad pública
educa por lo general, no ideológicamente, no, como decías vos hace un rato, no impone una doctrina. Sin embargo, sí trata como de aumentar ese pensamiento crítico que nosotros conversábamos también hace poco. Entonces, es una educación que valga la redundancia, educa una mente revolucionaria de llegar y pensar que hay gente oprimida, que hay gente que necesita luchar por sus derechos y todo, y que se enfrenta a una realidad laboral que es todo lo contrario, o sea, que es completamente distinta. Entonces, ¿cómo puede uno amalgamar, digamos, esa realidad entre la realidad real, por decirlo así, digamos, a la que se enfrenta uno en qué sé yo, las oportunidades laborales o en el mercado laboral o en la realidad misma, digamos, de la actualidad, y esa universidad que educa por algo completamente distinto a lo que se enfrentan los estudiantes cuando llegan a salir de las universidades? Sí, ahí hay un reto enorme, ¿verdad? Bueno, la universidad pública tiene varios retos, creo yo que tiene varios retos actualmente, que es cómo entender, ¿verdad?, una dinámica social que ha ido cambiando y que la universidad tiene que estar acorde como a esos nuevos retos. Y tiene también la necesidad de recuperar un papel político, no lo digo en términos electorales o de partidos políticos, sino un papel político de posicionamiento, ¿verdad? Porque la universidad por mucho tiempo también ha pecado de ser como inocente, o ha pecado de querer pensar que las alternativas para que la universidad se desarrolle o mejore, las soluciones han sido sentarnos en la mesa y pensar que les van a dar el presupuesto que requieren, ¿verdad? Así, dialogando, como estamos nosotros dos con una taza de café, ¿verdad? Que no tenemos, pero así, hablando como David y yo, sí, la universidad hace muy buen trabajo, se merece darle más presupuesto, claro. Esa no es la realidad, ¿verdad? La universidad, y por tiempos aceptó medidas, en la gestión anterior de rectores aceptaron medidas que deberían ser inaceptables, como el tema de que la reforma fiscal impacta directamente a las universidades, regla fiscal por encima de las universidades, ahorcándolas prácticamente presupuestariamente. Y todas esas medidas, la universidad ha ido aceptándolas como entendiendo que sí, este modelo, esta política neoliberal que va reduciendo el aparato estatal, pero no reduciéndolo para mejorar los servicios, sino nada más reduciéndolo porque eso resulta negocio para algunos. Entonces ese modelo va a impactar a todo el mundo, pero las universidades no, nos va a respetar, ¿verdad? Entonces por mucho tiempo las universidades han pasado así como, mira, sí, no, ellos se van a agarrar con todo el mundo, pero nosotros nos van a dejar. Y se fue alejando la universidad del pueblo, se fue alejando de los movimientos sociales. Llegó el momento en que la reforma fiscal, el rector de mi universidad, don Alberto Salón, dijo, no nos metamos en eso porque son los sindicatos los que están, como si los sindicatos fueran enemigos de la universidad pública. Los enemigos están en otro lado, ¿verdad? Ciertamente que los sindicatos tienen un montón de bemoles y cosas que deberían cambiar y que hay que mejorar, y que se ha perdido un espíritu, pero tampoco es que esos eran los enemigos de la universidad pública, ¿verdad? Entonces la universidad tiene ese reto de ver cómo se adapta a una nueva realidad nacional y cómo contribuye en esa nueva realidad nacional y con ese pensamiento, esa identidad, esa reflexión de las personas, ¿verdad? Estudiantes que están en el país. ¿Qué hace diferente a un estudiante de ingeniería? Voy a poner un ejemplo así bien random, de la universidad pública a un estudiante de ingeniería de una universidad privada. Entonces muy posiblemente hay gente que va a decir la calidad de la educación, ¿verdad? Bueno, podría llegar el momento en que universidades privadas den también formación muy de calidad, ojalá que lo hagan, ¿verdad? Y que hay algunas que lo hacen en algunas carreras, hay otras que no, en definitiva. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué diferenciaría, digamos, entre un estudiante de alta calidad de una universidad privada y uno de una universidad pública? Y yo creo que la mayor diferencia que la universidad pública le puede dar es la sensibilidad de entender o enfrentar o abordar o de pensar desde una perspectiva en la que se comprende como un actor que tiene que contribuir con una sociedad, ¿verdad? Y esa formación sí la da una universidad pública y debe seguirla dando. Y que tal vez va muy de la mano también con la frase de que quien entiende y acepta su realidad
es capaz de cambiar y mejorar la de otros para que ésta sea mejor. Y yo creo que eso es precisamente lo que da la universidad pública. Y que ocupamos gente que salga de una U pública, pero que no olvide de dónde viene, ¿verdad? Y de uno, no importa dónde uno llegue, uno tiene que recordar de dónde uno viene, ¿verdad? Y por qué llegó donde llegó, para que otra gente pueda llegar. Exactamente, Ariel. Por último, quisiera que dieras un mensaje final sobre lo que quieras, sobre el Frente Amplio, sobre lo que estás haciendo vos como diputado ahorita, sobre las pretensiones que hay con el país y tal vez un mensaje de esperanza para tal vez encontrar en vos esa voz que por tantísimo tiempo se ha tratado de encontrar en la Asamblea Legislativa. Bueno, primero que agradecerles mucho por el espacio, decirle a la gente, y yo supongo que es relativamente gente joven la que sigue el podcast, ¿verdad? Decirles que tenemos un reto, digamos, por delante. Yo lo veo así, un reto generacional por delante. Tenemos dos opciones: quedarnos en la casa, achante ahí, y achantadillos y achantadillas, y bueno, quedarnos en esa comodidad y decir, o incomodidad, seguir escuchando el madrazo en los tatas de uno cuando ve el noticiero y decir otra vez aquellos injustales o lo que sea de la política, y ver cómo el mundo se nos está yendo de las manos. Es que esa es la realidad. O sea, hoy la gente joven no tiene la oportunidad de pensar o soñar con un futuro distinto al que no sea una realidad bien compleja y bien difícil, ¿verdad? Entonces tenemos esa realidad por delante. Vemos un mundo ambientalmente hablando cada vez más destruido, derechos humanos cada vez más vulnerados, barrios cada vez más tomados por la violencia, por el AMPA, porque la gente joven muchísima se ve tentada por el narcotráfico, por decirlo de alguna manera. Tenemos esa realidad por delante que es innegable, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos como gente joven que hoy está en esta realidad nacional? ¿Nos quedamos sentados en la casa escuchando eso, pensando que otros van a cambiarlo? ¿O empezamos a intentar cambiarlo de alguna forma, desde lo que podamos, ¿verdad? Porque no es necesario tal vez venir a militar en un partido, ¿no? Y es necesario tal vez con solo comprenderlo y conversar y hablar con la gente de mi casa. Yo creo que ya es dar un paso, ¿verdad? Pero que hay que darlo. O sea, no tenemos... Lo más fregado de esto es que no tenemos opción. Tenemos que darlo, ¿verdad? Y yo por eso vine a ponerme aquí en esta cuestión. Lindo no es, ¿verdad? Y ni lindo ni para mí ni para mi familia. O sea, yo hoy me he dado cuenta que, por ejemplo, yo tomé la decisión de venir y poner la cara aquí, ¿verdad? Finalmente es una decisión personal. Obviamente con un grupo de gente súper carga, ¿verdad? Que a mí me ha tocado representar de alguna forma y darle rostro a un movimiento de personas mayoritariamente jóvenes que pensamos que era posible hacer política de una forma diferente, y que al igual que hace un rato les conté que teníamos principios e ideas hace 10 años, no sé, yo les puedo decir hasta ahorita que nosotros y nosotras no hemos renunciado ni a una sola de esas ideas, ni le debemos ningún favor absolutamente a nadie más que a la gente, y a la gente que nos empujó a estar acá, que es la gente de las comunidades, de los barrios, de los pueblos, la gente joven. Y bueno, me he dado cuenta que cuando tomé esa decisión de poner la cara aquí, no pensé tal vez que no soy solo yo, ¿verdad? Que he expuesto a mi familia a cosas que tal vez no deberían vivir. Pues, sí, claro. Y que no es lindo, no es lindo, pero es necesario. Me explico, es necesario. Valdrá la pena si podemos cambiar algo. Y las cosas no cambian porque sí, hay que cambiarlas. Y tenemos que cambiarlas nosotros. Entonces decirle a toda esa gente joven que se sumen, digamos, a cambiarlo. No con el Frente Amplio, con quien quieran, pero a cambiarlo. Porque si no nos sumamos la gente buena, va a seguir haciendo fiesta la gente no tan buena. No tan buena, para no decirle mal. Ariel, muchísimas gracias de verdad por el espacio. Para nosotros significa un montón poder estar acá en la Asamblea Legislativa grabando este podcast con vos, porque de cierta forma también sos un eco, digamos, de esas voces que estamos ahí de necios pujando para ver que se haga algo diferente. Y ahora lo comentaba con Pablo, de hecho, de que
tal vez uno tiene inquietudes, digamos, uno tiene formas de tratar de hacer algo distinto y se encuentra con barreras inmensas que hacen que uno no pueda hacerlo. Entonces este tipo de espacios funciona para que gente como vos, digamos, puedan escuchar eso que tanto aclama la juventud. Inclusive yo ahora te lo decía, muchas de las preguntas que hice son de gente del colegio humanístico, de profesores de colegio humanístico y todo. ¿Por qué? Porque son muchísimas voces que quisieran estos espacios y que a veces son muy complicados de conseguir con otras personas, digamos. Quiero decirle algo, digamos, ¿se puede? Sí, claro. No puede, ya me ves, pero no sé. De que, bueno, ahora lo que usted me dice me recuerda de que una vez cuando yo estaba empezando en esto y en diferentes momentos de mi vida me han venido a dar un consejo que nunca he aceptado, ¿verdad? Y que nunca le he hecho caso, que fue, me han dicho muchísimas veces en la vida, no diga eso, no haga eso, porque se va a meter en problemas. No se meta a defender a esa gente porque se va a meter en problemas. Y yo nunca seguí ese consejo. O sea, nunca seguí el consejo de decir, no voy a opinar, no voy a defender, no voy a hacer, porque me voy a meter en problemas, ¿verdad? Y entonces, esas vocecillas siempre están por ahí, ¿verdad? No denuncie lo que tiene que denunciar porque se va a meter en problemas. Bueno, cuando los principios están así sobre la mesa por delante y usted lo hace casado con esos principios, no importa el frente que sea, comunicación es comunicación, al final de cuentas también hay un riesgo, ¿verdad? Sí, claro. Y entonces no se puede tener miedo al riesgo, hay que afrontar el riesgo, ¿verdad? Y al día de hoy aquí sigo vivo, o sea, no he muerto, ¿verdad? Pero si yo le hubiese seguido el consejo, digamos, de no meterme en los temas conflictivos a gente que me lo vino a decir, incluso desde la política, ¿sí? Gente a decirme, usted habla bien, muchacho, usted es buenillo, sí, me parece bueno, pero no se metan en esos temas conflictivos, no se meta a hablar de tarifas de buses, no se meta a hablar. Si yo hubiera seguido ese consejo, nunca, o sea, no hubiésemos logrado absolutamente nada. Entonces, a veces más bien hay que quitar la piedra del camino, como decía Gabriel. Hay que ser revolucionarios. Sí, exactamente. Y yo creo que al final ese concepto de revolución no es en aquel marco, digamos, de otras realidades. De armas y bombas, digamos, sino hay que ser revolucionarios. De pensamiento. En el sentido del pensamiento y de las ideas y de enfrentarnos a los tabús, ¿verdad? Sí, revolucionarios, claro. A veces en el sentido de enfrentar los tabús, sería yo creo que un gran logro poder hacer una revolución ahí. Así es, muchísimas gracias de verdad, Ariel. Pura vida. Y si algo te pudiera pedir nada más es que sigas con eso, con esa misma intención de pensamiento y luchando por las personas que aunque uno muchas veces dice, uno tiene que ser voz para esas personas, pero no, ellos tienen voz. Lo que pasa es que nunca tienen un eco ni un parlante que pueda luchar contra ellos. Y lastimosamente vivimos todos en el mismo mar, pero unos van en barco, otros van en yate y a algunos les toca ir nadando hasta sin brazos inclusive. Entonces, totalmente. Muchísimas gracias por lo que haces y por brindarnos el espacio de poder estar en este podcast. Pura vida. Así que, bueno, ya saben que nos pueden seguir en las redes sociales, ya tenemos Instagram, ahora sale como entonces_hablemos, ahí se van a poder encontrar tanto los clips que van a salir del podcast como los links al podcast oficial, al canal del podcast, como @lo que no se dice CR. A mí me pueden seguir como @damurillo1. Ariel, tus redes para que te sigan. Yo la verdad que no me las sé. No, creo que la mayoría son Ariel Robles Barrantes. Entonces nada más ponen ahí nos encuentran. Inclusive las del Frente Amplio también. Sí, tenemos Instagram, Twitter, TikTok, todas. Así es. Así que bueno, ese fue el capítulo número, ¿qué? ¿Cuál es este? El número 8, si no me equivoco, del podcast. Entonces hablemos. Así que muchísimas gracias y eso sería todo. Pura vida y hasta luego. Chao.